La ley de comunicación que tiene el Ecuador dispuso la conformación del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, que precisamente cumple su primer trimestre de actividades de haber sido conformada. Y hoy vamos a conversar sobre precisamente la actividad de este Consejo de Regulación con su presidente, Patricio Barriga, quien nos acompaña aquí en el Ciudadano TV. Patricio, gracias por aceptar este llamado de El Ciudadano. El primer trimestre de conformación del Consejo de Regulación, ¿cómo ha sido este trayecto corto al menos, pero con mucha actividad hasta el momento? Bienvenido. Gracias, Cristian, y un cordial saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de mi país. El trabajo ha sido realmente intenso en estos 3 meses. Efectivamente, el 24 de julio tuvimos nuestra primera reunión, autoconvocados, una vez que ya concluyó la designación del último consejero que venía de Participación Ciudadana, del sociólogo Hernán Reyes. De allí en adelante nos hemos enfocado fundamentalmente en crear la institucionalidad y trabajar paralelamente en un borrador de reglamento general para la Ley Orgánica de Comunicación. Un borrador que prácticamente ha concluido. Hemos presentado ya una versión final al Ejecutivo. Este tendrá que analizarlo, tendrá que pulirlo aún más. Esto nace justamente de aproximadamente 70 reuniones que hemos mantenido con distintos sectores involucrados en el tema de la comunicación, con sectores privados, con sectores públicos, con instituciones del Estado, con organizaciones ciudadanas, con organizaciones sociales, de modo que nos ha permitido visualizar y proponer un proyecto que esperamos pueda llegar a precisar de manera clara la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué recoge este borrador de reglamento que ustedes han presentado precisamente? Bueno, fundamentalmente, y quizás uno de los aspectos esenciales ha sido que en este proyecto aproximadamente el 30% tiene que ver con las interacciones publicitarias. Hemos visto que allí podría en alguna medida vulnerarse derechos si es que no se corrige ciertos aspectos, no se regula ciertas acciones justamente en el tema publicitario. Ha habido nudos críticos, por supuesto, como el tema del artículo 94 que tiene que ver con publicidad relacionada con alcohol, con cigarrillo, con sustancias psicotrópicas, estupefacientes y con contenidos que puedan ser determinados como pornográficos infantiles. De igual manera, en el tema de la comida chatarra y también la intervención del Ministerio de Salud para que se regule aquello. Sin embargo, existen las voces del otro lado, de las empresas que comercializan precisamente estos productos que dicen se verán afectados en este tema. Bueno, la ley fundamentalmente no tiene la intención de afectar económica o comercialmente. Es una ley más bien que promueve los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas para el cabal ejercicio a la comunicación y a la información, que son sus derechos consagrados también en la Constitución. Aquí lo que se ha procurado justamente es que haya un sentido de progresividad, que se vayan ajustando, porque efectivamente hay productos que pueden ser nocivos para la salud con un consumo reiterado. En ese sentido, hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud Pública y algunas proposiciones que, sin embargo, serán afinadas porque, como tú conoces, Cristian, es el Ejecutivo el que tiene la facultad, la potestad de reglamentar la ley. Una vez presentado el borrador, corre un tiempo para revisiones y para que posteriormente ya se expida el reglamento. En realidad no hay un tiempo definido, esperamos que sea lo más pronto posible. Hemos trabajado intensamente sobre estos, inclusive le hemos puesto muchísimo énfasis en la elaboración de este proyecto, de este borrador, de esta propuesta de reglamento general y hemos un poco postergado el tratamiento de reglamentos específicos, que eso sí tenían ya plazos dentro de la ley de 60 días de que están ya vencidos, de 90 días, perdón, que ya están vencidos, pero que de todas maneras nosotros hemos ya trabajado también en ellos y estamos próximos a emitir reglamentos que tienen que ver, por ejemplo, con los procedimientos para procesar los reclamos, las peticiones, las solicitudes que puedan llegar a la Superintendencia de Información y Comunicación, y hemos expedido ya un reglamento con los criterios de calificación para la autorización de operación de los sistemas de audio y video por suscripción. Eso ya está publicado en el registro oficial. Para volver luego a adentrarnos en ese tema, el borrador que ustedes han presentado de un reglamento general
viene a ser un complemento, es decir, para que se pueda actuar, para que la ley pueda actuar, para también de pronto tapar vacíos que puedan existir en la ley. No, es para precisar la aplicación de la ley. No podríamos nosotros hacer eso a través del reglamento. Pero yo creo que la ley ha sido absolutamente clara, pese a que ha habido criterios distintos, inclusive algunos otros sectores que pretenden demandar su inconstitucionalidad. Yo creo que la ley es bastante buena, yo creo que es bastante precisa. Sin embargo, el reglamento afina más, precisa un poquito más para que esta pueda ser aplicada cabalmente. Me refiero precisamente a esas voces discordantes, a esas voces opositoras que manifiestan aquello que un reglamento va precisamente a querer interponerse, lo cual no es constitucional a una ley desde ningún punto de vista. Es desconocimiento. Así es. Sí, lo están haciendo desde una posición que desconoce justamente cómo funciona. Es decir, yo creo que en ese sentido más bien se han identificado esas posturas que están más del lado político, ¿no? De gente o de grupos que han estado, antes de que se expida la ley, en contra de su promulgación. Patricio, usted ha manifestado precisamente que ya se ha elaborado, ya está publicado uno de los reglamentos específicos en los que están trabajando. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el espíritu de este reglamento específico ya publicado? Sí, es para la autorización de los servicios de audio-video por suscripción, que nos obliga también la ley a establecer un informe vinculante para que la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad de Telecomunicaciones, pueda entregar esas autorizaciones de operación a servicios de cable. Los criterios para la calificación de este proyecto comunicacional tienen relación más bien a criterios criterios de inclusión, de acciones afirmativas. Por ejemplo, se va a valorar más el hecho de que en estos medios de comunicación que así han sido determinados por la ley, trabajen personas con necesidades especiales, que haya equidad de género, que se respeten los derechos laborales de las personas, que sus contenidos estén ajustados a las franjas horarias, que hayan los mecanismos necesarios para que se pueda respetar justamente esa programación y que estén acorde y a tono con lo que prescribe la propia Ley Orgánica de Comunicación. Ejemplo, contenidos, programación infantil, formativos, de opinión, que puedan estar entre los horarios, por ejemplo, tipo A, familiares, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es decir, recomendaciones que permitan tener un servicio de audio y video por suscripción a tono con lo que prescribe la Ley Orgánica de Comunicación. Sabemos que efectivamente hay programación que ya viene empaquetada, pero que sin embargo se pueden hacer ciertas modulaciones para que puedan cumplir con lo que establece la ley. Ustedes hace pocos días entregaron al superintendente de la información, Carlos Ochoa, 3 expedientes de denuncias ciudadanas sobre lo que se podría considerar atentado a los derechos ciudadanos por parte de algunos medios de comunicación. Y precisamente están trabajando en un reglamento específico sobre el tema. ¿Cómo avanza aquello? Bastante bien. Hemos ya tenido una primera reunión de trabajo con Carlos, con su equipo, de la Superintendencia de Información y Comunicación. Hemos entregado ya un borrador a ellos para que nos formulen las observaciones. Hemos trabajado ya en esas observaciones y ojalá la próxima semana podríamos ya tener este reglamento que le va a permitir tener una herramienta, superintendente, para poder procesar justamente todos esos reclamos, esas peticiones, esas solicitudes que por lo pronto están llegando al Consejo de Regulación y que nosotros vamos a seguir receptándolas para correr traslado a la autoridad mientras ésta se asienta institucionalmente. Es decir, dejar demarcados los carriles por los cuales tienen que andar tanto Consejo como Superintendencia. Está claramente determinado en la ley. En este caso específico. Sí, por supuesto. Y que solamente por hacer una analogía, quizás para ilustrar mejor, el Consejo de Regulación, dentro de sus atribuciones está la producción normativa, la regulación, mientras que para la Superintendencia de Información y Comunicación está el control, la auditoría. Es un juez administrativo. Está claramente distinguidas aquellas funciones, salvo por el artículo 68 que nos da al Consejo de Regulación una capacidad sancionatoria cuando existan contenidos discriminatorios o que tengan relación con imágenes sexualmente explícitas, con contenidos sexualmente explícitos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes, con qué se encontraron en estas denuncias de la ciudadanía? Y para que también la ciudadanía sepa qué es lo que puede denunciar.
Bueno, fundamentalmente han sido solicitudes de rectificación, de réplica, de información que posiblemente no tenía todos aquellos atributos, ¿verdad?, que necesita o que merece una noticia que circula en los medios de comunicación. Y han sido básicamente aquellas que en alguna medida ya han sido absueltas. Sin embargo, será la autoridad, en este caso el superintendente, el que tendrá que validar que efectivamente se ha cumplido con lo que establece el artículo 23 y 24, que tiene que ver con la rectificación y con la réplica, y que está contemplado claramente en la ley orgánica. ¿Cómo se hace el seguimiento para saber que los medios han rectificado y los ciudadanos han quedado totalmente satisfechos con esa rectificación? Sí, efectivamente será la autoridad en este caso el superintendente, el que deberá hacer esos seguimientos, esos análisis y comprobar que efectivamente se ha cumplido cabalmente con lo que estipula la ley. Mientras tanto, ustedes hay tiempos, ¿no? Hay tiempos. Los ciudadanas pueden establecer una denuncia en un plazo de 180 días y las sanciones podrían efectivamente imponérselas en los 3 años subsiguientes. Patricio, usted fue invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa a la cumbre que tuvieron hace pocos días en Denver, pero desechó la invitación. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no podríamos legitimar con nuestra presencia una reunión cuyos, digamos, objetivos esenciales es hablar sobre los negocios privados que tiene justamente esta Sociedad Interamericana de Prensa, que está fundamentalmente constituida por empresarios, por propietarios de medios de comunicación. Y claro, lo que sí nosotros reconocimos después de esta invitación es que se ha reconocido también la institucionalidad del Consejo y por supuesto la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, porque como usted recordará, tanto de manera interna como de manera externa, se ha venido sosteniendo una campaña muy intensa, denostativa contra la ley y contra las instituciones que devienen de esta ley. Y no solamente ha sido después de promulgada, sino antes, durante y después. Entonces no podríamos nosotros legitimar justamente con nuestra presencia este tipo digamos, juntas, encuentros, reuniones que tiene la CIP solamente para defender derechos que están completamente lejanos de los que ellos dicen defender, que son los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas. No, están defendiendo derechos más bien que tienen que ver con sus empresas y con sus negocios. Y precisamente usted manifiesta que existen y siguen existiendo las voces contrarias a la ley de comunicación que podrían ser encasilladas en algún momento en un linchamiento mediático a una normativa. Bueno, ese es un tema que ha tenido una amplísima exposición en las discusiones políticas y en las discusiones públicas. Yo creo que la ley es absolutamente clara en ese sentido. El artículo 26 es claro que ni siquiera ha necesitado un reglamento. Para hablar de linchamiento mediático habría que establecer las pruebas suficientes de que hubo una concertación de dos para afectar a un tercero en su reputación, en su imagen, etc. Entonces, yo creo que justamente por allí creyeron encontrar una debilidad en la ley, un poco para martirizarse y para, digamos, fundamentar lo que no se puede fundamentar sobre el espíritu que tiene esta ley, que no es precisamente el de establecer una mordaza, sino más bien de quitar esa mordaza, de visibilizar a quienes históricamente fueron invisibilizados, de dar la voz a quienes no tuvieron voz en su momento, pero que efectivamente podrían, en la ley, porque esta ley en lo esencial modifica esas relaciones de poder y propiedad, pues allí justamente encontraron que esta ley podría afectar sus negocios. Porque nada más democrático, nada más sustancial para el objetivo que tiene justamente esta ley orgánica de comunicación, que es la democratización, que la democratización del espectro radioeléctrico. Pero a la interna del Consejo se ha analizado que se pueda dar esta figura para poder tener las pruebas también bueno, eso, al respecto. En un Estado de Derecho tiene que haber un debido proceso y, por supuesto, allí estará la Superintendencia de Información y Comunicación estableciendo técnicamente, ¿verdad?, los análisis y los estudios correspondientes para verificar si es que efectivamente hubo linchamiento mediático o no. Porque si de eso se trata, por ejemplo, aunque no cae en esa figura, pero en el caso específico de las campañas sostenidas que ha venido realizando algunos gremios empresariales,
contra la propia ley de comunicación. Yo recuerdo, por ejemplo, en casi la mayoría de los periódicos afiliados había esta campaña de decir, supuestamente era una campaña informativa, la ley inconveniente de comunicación. Bastaba ese adjetivo, ¿no es cierto?, para darnos cuenta de que había allí un propósito más bien de denuesto, un propósito político de echar abajo o de deslegitimar socialmente esta ley, esta normativa. Por último, Patricio, entonces, para resumir, podemos calificar a este primer trimestre de acción del Consejo de Regulación de la Comunicación y de la Información como positivo. Absolutamente. Yo creo que muchos de los medios de comunicación, no solamente con los exhortos que ha emitido el Consejo de Regulación, han ido ajustándose ya a este nuevo orden, a la nueva normativa vigente. Yo creo que los ciudadanos también han reconocido la institucionalidad. De hecho, el que nos hayan llegado justamente estas solicitudes, estas demandas, estos reclamos, esta información que requieren los ciudadanos ha sido extremadamente positivo porque pese a que hemos corrido traslado por la competencia que tiene la Superintendencia de Información y Comunicación, dan cuenta ya que se sienten respaldados, que sus derechos por fin están siendo protegidos y promovidos a través de esta ley y a través de las instituciones que devienen de esta ley. Positivo también porque hemos alcanzado ya la creación institucional, estamos a puertas simplemente de cumplir con algunos otros detalles frente al Ministerio de Relaciones Laborales para tener los recursos propios que nos permitirá a nosotros operar plenamente este Consejo. Gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a Patricio Barriga, él es el presidente del Consejo de Regulación del Ecuador, con quien hemos analizado precisamente estos primeros 90 días de gestión, de una gestión con vértigo, si se quiere, con muchas acciones que se han realizado y que benefician a los ciudadanos de nuestro país. Seguimos en El Ciudadano, más adelante estaremos con más protagonistas de la noticia.